Como un ejemplo de lo que ustedes deben de realizar para su proyecto final, vamos a implementar una red neural de 4 capas con un dataset que vamos a incluir dentro de su material de apoyo. El dataset consta de una predicción, o más bien proyecciones acerca de cómo fueron admitidos un grupo de estudiantes a un centro de estudio superior, a estudiar un posgrado. Entonces acá tenemos el total de calificaciones, sus tests estandarizados, el rating de la universidad, sus promedios acumulados y si han tenido experiencia en investigación o no, y el resultado final de si son admitidos o no. Entonces lo que nosotros esperamos es poder crear un mecanismo que nos permita a nosotros predecir si la persona va a poder ingresar a la universidad a la cual está aplicando o no, en función de estos parámetros que nosotros le estamos brindando. Entonces vamos a iniciar. Obviamente vamos a utilizar Panda y NumPy. Nosotros vamos a leer el dataset. En este caso a mí no me interesa mucho poder hacer filtrado y el estudiar cada una de las filas, porque eso era más relevante para el caso del utilizar el clasificador bayesiano. En este caso yo lo que voy a buscar es simplemente convertir todos mis datos a un arreglo de NumPy. Por supuesto he hecho el parser para que todos se conviertan a tipo float, para poder tener una matriz de puntos flotantes. Entonces, adicionalmente a tener la matriz, nosotros debemos de realizar un proceso que va a permitirnos a nosotros mejorar el poder predictivo de nuestro modelo, que se ha mostrado que efectivamente ayuda a la hora de trabajar con estos modelos, que es la normalización. Entonces, en los datos o en las columnas, más bien en las filas de datos que nosotros vamos a tener, vamos a extraer la media y la varianza, y vamos a convertir los datos que nosotros tenemos a una distribución con media 0 y varianza 1. Entonces acá tenemos la ecuación para la normalización, para movimiento de la media y la varianza. Y entonces vamos a extraer cada una de las columnas de los features. En este caso tenemos 7 features. Y de esos 7 features vamos a sacar el octavo, es el resultado. La octava columna es el resultado. Y entonces le vamos a aplicar la función de normalización. Se la aplicamos a todos, del x1 al x6. El x7 no lo normalizamos porque el x7 es una variable binaria, donde tenemos la propiedad de si ha hecho investigación o no. Es decir, esa tiene valores discretos entre 0 y 1. Entonces esa no la vamos a binarizar. Ahora, ya que hemos procesado o preprocesado todos nuestros datos, otro aspecto del preprocesamiento que debimos haber vigilado acá es que deberíamos saber si todos los alumnos efectivamente dieron sus notas de sus exámenes, porque por ejemplo pudo haber sido que alguno de ellos nos presentara alguno de estos exámenes. Entonces en ese caso nosotros deberíamos de buscar una estrategia diferente para utilizar ese ejemplo. Una opción sería eliminar el ejemplo, u otra opción sería reemplazarlo con el valor promedio. Entonces también podríamos haber utilizado alguna otra revisión de coherencia. Por ejemplo, pudimos haber revisado cuáles eran los máximos y los mínimos en estos, y una revisión que ustedes conocen de rutina en estadística es revisar si efectivamente la distribución de la muestra es normal o no, para ver si esto que está acá tiene sentido. Entonces, una vez que hemos completado esto, yo voy a crear una matriz donde están guardados todos los datos que nosotros hemos obtenido, incluido una fila que va a ser para el trabajo con el bias, y esa va a ser mi entrada, ¿verdad? Mi X. Y los targets van a estar guardados en una columna separada de nombre targets. Entonces ejecuto esto y ya voy a tener guardados todos mis datos en el conjunto o en la matriz X que yo necesito. Y entonces ahora lo que corresponde es dividir los datos en train y test. Entonces nosotros vamos a crear una lista de índices con el número de ejemplos que tengamos, y voy a utilizar el random shuffle para a generar un arreglo aleatorio, es decir, los voy a desordenar.
Entonces aquí voy a tener el total de ejemplos y voy a generar los índices que necesito para el conjunto de trains y el conjunto de test. Entonces es más fácil generar los índices porque yo puedo hacer acceso a través de los índices, mandar a llamar los ejemplos, que crear arreglos o subarreglos del arreglo de X para generarlos. El generar nuevas copias va a utilizar más memoria que hacer acceso a ellos a través de los índices. Entonces en este caso yo estoy haciendo un fourfold. Entonces voy a dividir el total de ejemplos que tenga dentro de 4 y voy a hacer este ciclo dentro de 4. Voy a tomar el test y el train. Como ustedes pueden observar, el test va a estar entre K por L y K más 1 por L. Ese es el fold que voy a usar para test. Y entonces el train va a empezar desde el 0 hasta el K por L. Voy a dejar el que está entre K por L y K más 1 por L fuera. Y voy a empezar desde el K más 1 en adelante. Entonces, en el caso en que estemos hablando del último, nosotros sabemos que puede haber algunos problemas ahí con los índices. Y entonces por eso vamos a utilizar esta notación para no utilizar este K más 1 por L, porque por ejemplo en este caso son 4, pero si fueran 799 ejemplos nada más y yo los divido dentro de 4, me van a quedar aproximadamente 200 en cada uno, excepto en el último donde van a haber solo 199. Entonces para evitar que vaya a haber un problema a la hora de extraer el último, estoy dejando esto que está acá. Entonces aquí nosotros vamos a agregar a los train index los índices que voy sacando para cada train y los test index para cada uno. Aquí no vale la pena que nosotros, veamos los train indexes. Y entonces nosotros vemos acá los índices. Como ven, están partidos. De acá empieza un conjunto de índices y acá terminan. Todos estos, el ejemplo número, este es el número de ejemplo que se va a convertir en parte del train para el primer fold. Como son 4 folds, voy a tener un fourfold aquí. Muy bien, entonces ya que he partido mis datos, voy a crear funciones para hacerlo más sencillo, para hacer más transparente el entrenamiento y la aplicación de la red neural. Entonces acá, como lo hicimos la vez pasada, estamos definiendo la parte que corresponde al pass forward. Entonces aquí yo he decidido, voy a insertar una fila acá donde debería corresponder. Lo que correspondería acá sería colocar la función de entrenamiento. Entonces en la función de entrenamiento yo he decidido hacer algunos cambios, o sea, es decir, colocar aquí un formato de función de entrenamiento que lo que va a hacer es que me va a permitir utilizar una sola función que se encargue del entrenamiento. Vamos a recibir el WS, que básicamente son las matrices de peso, que es lo que consta del modelo, la entrada, los targets, el número de epochs que yo quiero para mi entrenamiento y el learning rate que voy a utilizar. Y entonces básicamente acá yo estoy implementando el entrenamiento para una red neural de 4 capas. Entonces aquí nosotros podemos generar, ya corrí la función, ya la cargué. Entonces aquí es importante que me dé cuenta de no estar usando ninguna variable global, es decir, que no esté accediendo a pesos globales, sino que esté haciendo uso de variables locales. No vaya a ser que esté realizando el entrenamiento sobre solo un conjunto estático. Y entonces, ya que tengo todo esto, yo voy a hacer la generación de una red neural que, como saben, básicamente se inicia de forma aleatoria. Eso es en esta parte que está acá. Generamos los pesos de forma aleatoria. Como en este caso tenemos 8 inputs, estoy utilizando esta distribución para los pesos de las matrices de entrada. En este caso estoy utilizando una arquitectura en la cual estoy generando una multiplicación, digamos, por 16. Y luego de 16 empieza a hacer lo que se llama un bottleneck o un cuello de botella, donde empieza a bajar a 8 y luego de 8 a 4 y de 4 finalmente llegamos a a una sola salida. Otras arquitecturas podrían consistir en utilizar 16, 16, 32, 16, 8 y 4.
Entonces, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, como les repito, el encontrar la arquitectura correcta para obtener o para atacar un problema sigue siendo un problema de investigación abierto, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo voy a ir tras los índices train IDX 0, o sea, el fault 0 para entrenamiento y el fault 0 para test. Entonces acá voy a guardar mis loss y yo estoy haciendo esto solo para uno porque esta celda que está acá, junto con probablemente otras celdas que yo pueda utilizar, me van a servir a mí para poder determinar cuáles son los hiperparámetros correctos para el entrenamiento de mi red. Entonces, por ejemplo, yo empiezo acá con un learning rate de 5 y voy a utilizar solamente 10 epochs para ver cuál va a ser el comportamiento. En todo esto, lo que yo tengo es el entrenamiento. Y acá fácilmente se ejecuta. La función de entrenamiento me va a devolver la gráfica de los loss, el modelo. Y entonces yo voy a poder plotear la función loss. Y acá tengo una función que debería haber implementado como una sola función que hace el test. La firma para la función test debería de ser el modelo, es decir, recibir el modelo, los X tests y los targets del test. Y simplemente eso, y con eso hacer la predicción y de darme el accuracy, ¿verdad? Entonces acá yo ya tengo una función. Como vemos, la bajada aquí no es suficientemente empinada y acá se ha empezado a estacionar, lo que me indica a mí que este learning rate es muy alto. Entonces yo lo voy a bajar un poco. Y entonces acá vemos que aquí sí ya la recta va un poco más inclinada, pero seguimos teniendo esta inclinación un poco baja al final. Así que yo pensaría que todavía podemos bajar esto más. Podríamos tratar de irnos a 0.9 y ver que aquí entonces ya la pendiente está en descenso todo el tiempo, lo cual es un buen indicador. Sin embargo, sabemos que el descenso debe ser un poco más pronunciado y entonces podemos seguir buscando. Debemos tener un learning rate un poco más bajo, entonces podemos llegar a 0.8. Aquí tenemos la componente que necesitamos, pero seguimos teniendo ese descenso que queremos. Entonces acá podríamos probar aumentando el número de epochs. Y entonces al aumentar el número de epochs nos damos cuenta que no tenemos la convexidad que nosotros estamos buscando, lo cual me indica a mí que este learning rate está muy alto todavía para este número de epochs que yo tengo acá. Entonces voy a bajarlo todavía más y sigo teniendo un learning rate muy alto. Nosotros vamos a ver cómo a la hora de cambiarlo a 0.5 esto se va aplanando, ¿verdad? Y eventualmente se va a convertir en una curva como la que nosotros esperamos. Sin embargo, se está aplanando mucho ya cerca del la deseada iteración, y nuestro accuracy apenas llega al 60%. Entonces vamos a subir mucho más el número de epochs en este caso. Aquí ya tenemos un valor relativamente estable, pero yo voy a irme por el punto 125 y entonces vemos que por la forma que tiene esto, sabemos que todavía es muy grande, así que podríamos reducirlo todavía más, ¿verdad? A 0.09 por ejemplo. Y entonces acá ya vemos cómo ya va mejorando mi curva. Y entonces aquí vemos que todavía 0.9 es mucho, así que lo vamos a dividir a la mitad y vamos a tener 0.45. Todavía es mucho y todavía podríamos obtener un mejor desempeño si hacemos aumentar el número de epochs, porque como vemos acá, la curva sigue yendo en descenso aún al llegar acá. Entonces podríamos utilizar en lugar de 45.1 y vamos a aumentar el número de epochs a 200. Recuerden que al aumentar el número de epochs a 200, nosotros vamos a tener el problema de tener que esperar más tiempo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que esto sigue en descenso y pareciera que este learning rate es bastante adecuado, así que vamos a llegar a los 1000 epochs. Y cuando llegamos a los 1000 epochs obtenemos rápidamente una saturación alrededor de los 200 o 400 y estamos estancados en 60%
de accuracy en este caso, ¿verdad? Entonces, suponiendo que esto sea suficiente para mí, aunque aquí podríamos utilizar otras estrategias. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo que a los 200 epochs esto está haciendo bastante bien, o sea, está haciendo bastante bueno. Entonces, a los 200 epochs tenemos esto. Aquí, vean cómo la curva desciende perfectamente, pero resulta que es un poco ya el cambio que tiene aquí ya no es suficiente. Entonces nosotros podríamos utilizar como estrategia adicional, digamos, utilizar la misma función que ya tenemos, solo que aumentar un poco el learning rate por un par de epochs. Por ejemplo, acá vamos a hacerlo por 50 epochs, vamos a aumentar el learning rate y vamos a ver el comportamiento. Vamos a ver un cambio perfecto. Entonces acá nosotros tenemos los primeros 200 que parecen una línea recta y luego al subir el learning rate vemos cómo este sube y luego desciende rápidamente. Entonces nosotros podemos inferir aquí que este estuvo muy alto. Entonces podríamos utilizar uno más bajo, por ejemplo así. Y entonces vemos cómo igual al aumentar este no hace mayor diferencia a la hora de hacerlo. Entonces vamos a poner uno más pequeño, perdón, aquí me faltó un 0, de lo que teníamos originalmente, y vamos a dividirlo en 200 y 200 y veamos cómo es el comportamiento de esta que está acá. Solo aquí, permítanme, sí, aquí la idea sería que el modelo que yo voy a mandar a entrenar sea el que ya entrené anteriormente. Entonces observen acá, entreno de forma diferente. Entonces acá yo ingreso un entrenamiento de forma diferente. Entonces ya vemos que luego de los 200 sigue teniendo esta forma de curva. De hecho acá creo que el learning rate lo bajamos demasiado. Entonces podríamos irnos a 0.9 por ejemplo, un pequeño cambio. Y entonces ahí ya tenemos otros 200 que van más abajo. Podríamos dividirlo en 500 y 500 ahora que ya encontramos digamos una forma de entrenamiento que es bastante buena para lo que queremos. Entonces nos damos cuenta que con 500 y 500 más o menos a los 200 ya se está estabilizando aquí y ya el learning rate es muy pequeño como para generar un cambio. Entonces podríamos aumentar este y dejar el otro así como pequeño, ¿verdad? Entonces vemos como al aumentar el primero hacemos que los cambios sean más altos y luego al utilizar un learning rate más bajo logramos un 86% de accuracy, que es bastante bueno. Nosotros podríamos decidir acá, entonces esta es una estrategia que podríamos tomar, que podemos implementar aquí con un for, digamos, y entonces decidir que vamos a entrenar utilizando esto mismo. Vean ustedes, utilizando esto mismo vamos a entrenar, solo permítanme, aquí, ahí está. Entonces vamos a entrenar de forma que vamos a empezar con un learning rate de 0.1 que era como adecuado, pero no era muy recomendable, y entonces vamos a hacer eso por 200 epochs o por 100 por ejemplo. Luego vamos a hacer por 200 epochs, que fue lo que vimos que ahí se saturaba más o menos nuestro learning rate. Lo vamos a colocar a 0.01 y luego vamos a poner 500 epochs con 0.009, y entonces cada vez tomamos aquí, cambiamos el modelo que vamos a mandar a entrenar por el modelo ya entrenado y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces al hacer esto podemos ver cómo se genera esto. Los últimos epochs no afectaron mucho, pero logramos un 88% de accuracy, como ustedes pueden ver. Los más relevantes son los primeros 200. Entonces eso podría ser un indicador de que probablemente aquí yo podría darle hasta 400 epochs, solo que ahora va a tardar mucho más. Y como ven, subió apenas un 1% de la accuracy en el test. Pero esta clase de búsqueda de patrones en los que yo voy a ir buscando un learning rate adecuado, me permite a mí el encontrar esto. Una estrategia para eliminar este pedazo que está acá donde se quedó plano es poder dividir esto en 200 y luego generar otras 100 epochs con un learning rate
que sube ligeramente al anterior. Es decir, acá podemos poner un 0,5 por ejemplo. Entonces si ustedes observan acá, con esto nosotros rompemos un poco el esquema que teníamos acá de en los últimos 100 tratamos de romper el esquema que tenemos acá. Deberíamos de tener uno mucho más alto, 0.1 probablemente otra vez. Entonces vemos como aquí ya se generan estos cambios que están acá y no obtenemos diferencias significativas realmente, ¿verdad? Aquí ya hemos logrado algo bastante bueno, arriba del 85%, estamos satisfechos con esto. Existen otras técnicas que nos van a permitir mejorar esto de forma sustancial. Y aquí estamos, una vez que ya hemos establecido, digamos, los hiperparámetros que nosotros deseamos utilizar. Lo siguiente es, aquí estoy colocando de nuevo lo que ya tenía, es hacer el entrenamiento, pero ya con cada una de los datos que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, acá genero un modelo y extraigo los train y los targets para el fold késimo, ¿verdad? Y entonces aquí yo ya ejecuto mi entrenamiento. Aquí yo lo ejecuté de esta forma, pero no es el ideal, ¿verdad? No es el ideal. Aquí nosotros podemos ver cómo el kernel está ocupado, porque vamos a realizar aproximadamente, vamos a realizar exactamente 40.000 epochs aquí. Entonces va a tomar un cierto tiempo y la idea era más bien utilizar los hiperparámetros que yo ya había obtenido acá al hacer el estudio individual de un modelo y replicarlos acá para saber cómo es que voy a entrenar yo cada uno de mis 4 folds, ¿verdad? Y entonces utilizando el resultado de esos 4 folds yo puedo realizar ya el test. Ahí ya terminó el entrenamiento, entonces yo puedo realizar el test. Aquí no me interesa nada de esto, perdón, acá. Entonces acá está, utilizo un modelo para realizar el test. Aquí estoy utilizando el 0 fold y entonces aquí obtengo un 83%. Si yo utilizo el 1 fold, aquí sería ir a extraer el 1, ¿verdad? Y aquí el 1 y aquí el 1. Entonces acá en el 1 obtengo un 88%, en el 2 obtengo un 92% y así puedo ir viendo hasta el 3 y entonces puedo obtener los resultados de los accuracies de cada uno. Como ven, mi proceso de entrenamiento es bastante estable, es decir, no hubo una varianza muy grande entre cada uno de los folds y eso es lo que idealmente buscamos, porque buscamos tener un modelo que realmente sea confiable. Es decir, nosotros podríamos decir este 92% fue suerte, pero en promedio podemos decir que nuestro modelo tiene una precisión o un accuracy de 85%, por lo menos. Porque eso ha sido consistente con todos los entrenamientos. Y esto va a ser consistente más o menos con lo que ustedes van a tener en su trabajo. Porque no depende mucho de la inicialización. O más bien depende de cómo hayamos establecido estos parámetros. Pero no depende tanto de los valores aleatorios que yo he utilizado. Es decir, si yo lo vuelvo a ejecutar de nuevo, van a ver cómo yo obtengo valores similares, solo que obviamente va a tardar bastante, ¿verdad? Entonces van a ver cómo obtenemos valores similares, lo cual le da estabilidad al modelo. Es decir, es algo replicable a pesar de depender de argumentos aleatorios, y también es algo que a nosotros nos permite obtener resultados replicables y que podemos confiar en ellos, acerca de que no estamos obteniendo algo simplemente por suerte, sino que es algo que realmente puede ser aplicado a nuestro trabajo. Ahora ustedes les queda su tarea que está descrita en su notebook, y entonces los espero con sus dudas y sus comentarios más adelante.